Buenas tardes, querido profesor y compañeros. En el día de hoy le vamos a hablar el texto y tipos de texto. El texto es una composición de signos codificados en un sistema de escritura como un alfabeto, que forma unidades de sentido. Su tamaño puede ser variable. También es texto una composición de caracteres imprimibles como grafemas, generados por un algoritmo descifrado que, aunque no tiene sentido de cualquier persona, sí puede ser descifrado por su destinatario original. ¿Cómo extraer un texto? Una idea esencial. Hay varios pasos. Primero, leer atentamente el párrafo. Segundo, identificar núcleos, lo importante del párrafo. Sí puede ser descifrado por su destinatario original. ¿Cómo extraer un texto? Una idea esencial. Hay varios pasos. Primero, leer atentamente el párrafo. Segundo, identificar núcleos, lo importante del párrafo y escribirlos en forma de oración simple. Tercero, identificar la información. Ahora le vamos a hablar del tipo de texto, texto narrativo. Se denomina narración el resultado de la acción de narrar. Esto es decir, de referir lingüísticamente o visualmente. Una sucesión de hechos que se producen a lo largo de un tiempo determinado y que normalmente da como resultado la relación o transformación en el sentido que sea de la situación inicial, mientras que las perspectivas semiológicas, la narración se puede realizar con de signos. La lingüística considera que un texto narrativo responde a una clasificación basada en la estructura interna. Ahora yo les voy a hablar del texto descriptivo. El texto descriptivo consiste en la presentación verbal real de un objeto, persona, animal, acción y prácticamente todo lo que pueda ser puesto en palabras. Este tipo de texto pretende que el lector obtenga una imagen exacta de la realidad que estamos transmitiendo en palabras, una especie de pintura verbal. Es muy importante diferenciar dos tipos de descripción y su técnica y la literatura entre ambos. Hay muchas diferencias en la descripción técnica. Es fundamental que la objetividad siempre sea respetada para que la información no sea distorsionada por algún punto de vista o opinión. El lenguaje que se utilizar es fino, con palabras técnicas que solo apuntan a explicar una característica de lo que se intenta. El texto argumentativo hace referencia tanto a la expresión corporal o escrita como la teatral. En ambos casos, el texto argumentativo tiene como objetivo atacar o defender una opinión mediante justificaciones o razones con el fin de persuadir o convencer el receptor. La argumentación, por importante que sea, no suele darse en estado puro y suele combinarse con la exposición, mientras que la exposición se intenta mostrar la argumentación. Por ello, en un texto argumentativo, además de la función exprelativa presente en el desarrollo de los argumentos, aparece la función referencia en parte de. Ahora yo le voy a hablar sobre el texto conmutativo. Se explica la propiedad de una operación matemática que permite el cambio de orden de las cantidades que la integran sin alterar el resultado. Y este tipo de texto explicativo es conocido como informativo en el ámbito escolar. La función primordial es la de transmitir información, pero no se limita simplemente a proporcionar datos, sino que además agrega explicaciones, describe con ejemplos y las características principales son: primero, predominan las oraciones enunciadas. Segundo, se utiliza la tercera persona, los verbos de los y las principales características son: primero, predominan las oraciones enunciativas. Segundo, se utiliza la tercera persona, los verbos de las ideas principales se conjugan en modo indicativo. Tercero, no se. El texto expositivo. Un texto expositivo es el que presenta de forma objetiva hechos, ideas y conceptos
Su finalidad es informar de temas de interés general para un público no es especializado sin conocimiento previo. También podemos decir que los textos positivos son aquellos que entablan un tema o argumento que proporciona un discurso oral, ya que este contiene argumentos sociales de uno o varios temas, es decir, puede escoger una toma o varios para salir o hacer un discurso. El texto conclusivo. El texto conclusivo es aquel donde su autor plantea el problema que múltiples de hipótesis descarta una tesis, otra y concluye. Ahora yo les voy a hablar del texto predictivo. Es una tecnología de entrada texto diseñada para teléfonos móviles. Esta tecnología permite formar palabras presionando un solo botón por cada letra, al contrario de presionar el mismo botón para buscar la letra deseada. El texto predictivo funciona haciendo referencia a un diccionario con las palabras más comunes en este, una lista de palabras posibles de acuerdo con la combinación de teclas presionadas y muestra la clasificación más probable. Ahora, el texto informativo. En el lenguaje escrito, el texto informativo es aquel que el emisor, o sea el escritor, da a conocer brevemente hechos, circunstancias reales o algún tema particular al receptor, o sea el lector. Estos textos son narraciones formativas de hechos actuales de forma objetiva. En muchos casos no existe diferencia con el texto expositivo, pues ambos pretenden presentar un tema determinado, aunque este último se presenta el propósito de explicar o enseñar hechos sin usar ningún recurso. Gracias por su atención prestada, profesor y queridos compañeros.